Sospechando que la camionera estaba robando, el millonario buscó en la cabina del camión y se quedó paralizado al encontrar una foto. Era la misma foto de su amada que desapareció hace 27 años. El rugido de los motores diésel cortaba la madrugada como cuchillos afilados, y en la oficina del segundo piso de Transportes Santander, Ramiro observaba por la ventana panorámica cómo sus camiones se preparaban para otro día de trabajo. A los 55 años, era el dueño indiscutible de la empresa de transporte más grande del norte de México, pero también el hombre más temido por sus empleados. «Órale, cabrones, que no tengo todo el día», gritó hacia el patio, aunque sabía que desde ahí arriba nadie lo escuchaba. Era su forma de desahogar la presión que siempre llevaba en el pecho, esa sensación de vacío que ni todo el poder del mundo podía llenar. Se alejó de la ventana y caminó hacia su escritorio de caoba, imponente como todo lo que lo rodeaba. Las paredes estaban llenas de premios, reconocimientos y fotografías con políticos importantes, pero sus ojos siempre se dirigían al mismo lugar, el cajón superior derecho, que mantenía cerrado con llave, con manos que habían construido un imperio, pero que temblaban cada vez que tocaban ese cajón. Ramiro sacó la pequeña llave dorada que siempre cargaba en el bolsillo del chaleco. El metal frío le recordaba que había cosas en la vida que ni todo su dinero podía comprar de vuelta. Dentro del cajón, envuelta en un pañuelo de seda blanca, estaba su tesoro más preciado y su perdición más grande, una fotografía amarillenta por el tiempo. En ella, una mujer de cabello negro ondulado y sonrisa radiante acariciaba su vientre de 7 meses, con esa expresión de felicidad absoluta que solo tienen las futuras madres cuando están seguras de ser amadas. «Aurora, mi amor», susurró, como hacía todas las mañanas desde hacía 28 años. La foto estaba desgastada en las esquinas, no por el tiempo sino por las miles de veces que la había tocado, besado, llorado sobre ella. Aurora Delgado había sido la mujer de su vida, la única que había logrado que Ramiro Santander, el hombre que había construido su fortuna, transportando de todo por las carreteras del país, se sintiera vulnerable y humano. Se recostó en su silla de piel y cerró los ojos, dejando que los recuerdos lo transportaran a 1996. «¿En serio me vas a pedir matrimonio en una gasolinera?», había reído Aurora, con esos ojos verdes que brillaban como esmeraldas bajo las luces de neón. «¿Por qué no, preciosa? Aquí fue donde nos conocimos. ¿Te acuerdas? Tú estabas varada con tu carrito descompuesto y tú llegaste en tu camión gigante como un príncipe azul todo mugroso», completó ella, riéndose. Oye, no estaba tan mugroso, pero Aurora ya había dicho que sí, y se había colgado de su cuello como si fuera lo único que importara en el mundo. El sonido del teléfono lo regresó bruscamente al presente. Era su asistente. «Patrón, el contador ya está aquí para la junta de las 9. Que espere», gruñó, guardando rápidamente la fotografía. Nadie, absolutamente nadie, tenía derecho a ver su momento de debilidad cuando Aurora había desaparecido aquella noche de noviembre de 1996, llevándose consigo no solo su corazón, sino también a su hijo nonato. Ramiro había movido cielo y tierra para encontrarla. Había contratado a los mejores detectives privados del país. Había puesto recompensas millonarias. Había usado todos sus contactos y influencias. Nada. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Los primeros años había mantenido la esperanza. Tal vez había huido porque se había enterado de sus negocios turbios, de las cargas ilegales que a veces transportaba para ganar dinero extra. Tal vez tenía miedo, tal vez solo necesitaba tiempo, pero conforme los años pasaron y ninguna pista lo llevó a ella, la esperanza se había convertido en obsesión, y la obsesión en amargura. «Buenos días, patrón», lo saludó el contador al entrar, un hombre menudo que siempre parecía estar disculpándose por existir. «¿Qué tal van los números este mes, Rodríguez?» «Bien, patrón, muy bien. Los ingresos han aumentado un 15% comparado con el mes pasado. Los muchachos han estado trabajando duro». Ramiro asintió sin mucho interés. Los números siempre habían sido buenos. Tenía mano firme para los negocios, pero por dentro sabía que todo ese éxito se sentía vacío sin alguien con quien compartirlo. Y las rutas nuevas que abrimos hacia Guadalajara, esas están funcionando de maravilla, patrón. Aunque algunos de los camioneros se han quejado de que los tiempos de entrega son muy ajustados,
Dicen que no pueden ni parar a comer. Que se las arreglen, cortó Ramiro secamente. Para eso les pago. Si no les gusta, ahí está la puerta. Rodríguez tragó saliva. Conocía la reputación de su jefe, generoso con los bonos cuando las cosas salían bien, pero despiadado cuando alguien se quejaba o no cumplía. En los últimos años, Ramiro se había vuelto cada vez más duro con sus empleados, como si desahogara en ellos toda la frustración que llevaba dentro. Después de que el contador se fuera, Ramiro volvió a quedarse solo con sus demonios. Se levantó de nuevo y regresó a la ventana. Desde ahí podía ver toda su operación, los talleres mecánicos, las oficinas de despacho, los patios donde se estacionaban los tráileres cuando no estaban en carretera. Había construido todo eso de la nada. Había convertido un pequeño negocio familiar en un imperio que daba trabajo a más de 300 familias. Pero cada mañana, al despertar en su mansión vacía, se preguntaba para qué había valido la pena tanto esfuerzo si no tenía a nadie con quien compartir el orgullo de lo logrado. Su teléfono celular vibró. Era un mensaje de texto de su detective privado, el mismo que había contratado hace 5 años después de despedir a los otros por incompetentes. Don Ramiro, seguimos sin novedades. Revisé los registros de la maternidad de Puebla que me pidió, pero no aparece ninguna Aurora Delgado en las fechas que maneja. Seguimos buscando. Ramiro apretó los puños. 28 años de búsqueda y ni una sola pista sólida. A veces se despertaba en las madrugadas convencido de que todo había sido un sueño, de que Aurora nunca había existido, pero luego tocaba la fotografía y sabía que había sido real, que habían sido felices, que iba a ser papá. El intercomunicador sonó de nuevo. Patrón, llegó una camionera nueva. Dice que la mandó la agencia de empleos. ¿La recibe? Una camionera. Ramiro frunció el ceño. No era común que mujeres trabajaran manejando sus tráileres, aunque tampoco se oponía si demostraban que podían hacer el trabajo. Sí, patrón. Se ve que sabe del negocio. Dice que viene recomendada. Que pase Jiménez a entrevistarla, si tiene experiencia y no da problemas. Que la contrate. Mientras hablaba, sus ojos se perdieron nuevamente en la fotografía de Aurora. Si su hijo hubiera nacido, ahora tendría 27 años. A veces fantaseaba con la idea de que en algún lugar del país, un joven o una joven llevaba sus genes. Tal vez incluso trabajaba en el negocio del transporte sin saberlo. ¿Patrón? La voz de su asistente lo sacó de sus pensamientos. ¿Qué pasa ahora? La camionera nueva. Dice que se llama Valentina Morales. ¿Se la encargo a Jiménez o...? Sí, que se encargue él. Yo tengo cosas más importantes que hacer. Colgó el intercomunicador y volvió a guardar la fotografía en el cajón. Afuera, los camiones seguían rugiendo, preparándose para llevar mercancía a todos los rincones del país. Pero por más lejos que viajaran sus empleados, por más carreteras que recorrieran, ninguno había logrado traerle de vuelta lo único que realmente importaba. Ramiro Santander era el emperador de las carreteras, pero seguía siendo un hombre que había perdido su reino más preciado. Su familia, a 300 kilómetros de las oficinas de Transportes Santander, en un pueblito polvoriento donde las casas de adobe se alineaban como dientes gastados, Valentina Morales sostenía la mano arrugada de la única madre que había conocido. Doña Beatriz tenía 83 años y llevaba 3 días luchando contra una neumonía que parecía empeñada en llevársela. Sus ojos, que habían visto nacer a más de 200 niños en su carrera como partera, ahora se veían vidriosos y cansados. «Mija, acércate», susurró con voz ronca, apretando débilmente los dedos de Valentina. «Aquí estoy, doña Bea. No se esfuerce, descanse». Valentina acomodó la almohada detrás de la cabeza de la anciana, tratando de contener las lágrimas que ya no podía disimular. Durante 27 años, esta mujer había sido su universo. Cuando todos los demás niños del pueblo hablaban de sus papás y mamás, Valentina tenía a doña Beatriz, que la había cuidado, educado y querido como si fuera su propia sangre. «No, mija, ya no hay tiempo para descansar. Tengo que contarte la verdad». Los ojos de doña Beatriz se llenaron de lágrimas. «He sido una mentirosa toda tu vida». Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. En todos esos años, doña Beatriz nunca le había mentido sobre nada. Era una mujer de palabra, de esas que prefieren quedarse calladas antes que decir algo que no sea cierto. «¿De qué habla doña Bea?
Usted nunca me ha mentido. Sí, mija, sobre lo más importante, sobre tus padres. La anciana hizo un esfuerzo sobrehumano para incorporarse un poco. Valentina la ayudó, acomodando más almohadas detrás de su espalda. ¿Mis padres? Pero si usted ya me contó. Mi mamá murió en el parto y mi papá. Tu papá no murió en ningún accidente, Valentina, la interrumpió doña Beatriz, y su voz adquirió una firmeza que no había tenido en días. Tu papá está vivo, y es un hombre muy peligroso. El mundo de Valentina se tambaleó como si hubiera temblado. Durante toda su vida había imaginado a su padre como un camionero honesto que había muerto en la carretera, tal como doña Beatriz le había contado. Había crecido sintiéndose orgullosa de llevar la sangre de un trabajador honorable. No entiendo. Siéntate bien, mija, porque lo que te voy a contar te va a cambiar la vida. Doña Beatriz respiró profundo, como reuniendo fuerzas para la confesión más difícil de su vida. Tu mamá se llamaba Aurora Delgado, y llegó aquí una noche de noviembre del 96, embarazadísima y muerta de miedo. Las palabras salían entrecortadas, pero doña Beatriz parecía decidida a sacar todo lo que había guardado durante casi 3 décadas. Estaba huyendo del papá de su bebé, de tu papá. Me dijo que se llamaba Ramiro Santander y que era un hombre muy poderoso, pero que andaba en malos pasos, que transportaba drogas en sus camiones y que tenía contactos con gente muy peligrosa. Ramiro Santander. Valentina sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ese nombre le sonaba conocido, pero no podía ubicar de dónde. Sí, mija, tu mamá me contó que cuando se enteró de los negocios sucios de ese hombre, trató de alejarse, pero él no la dejaba ir. Decía que la controlaba, que la amenazaba. Así que una noche, cuando él salió de viaje, agarró sus pocas cosas y se escapó. Doña Beatriz hizo una pausa para tomar aire. El esfuerzo de hablar tanto la estaba agotando, pero sus ojos brillaban con la urgencia de quien necesita vaciar su alma antes de partir. La pobre llegó aquí sin conocer a nadie, nada más porque alguien en la central de autobuses le dijo que yo atendía partos. Estaba asustadísima, mija. Temblaba cada vez que escuchaba un motor en la calle, pensando que él la había encontrado. Valentina se llevó las manos a la cara, tratando de procesar toda esa información, su historia, su identidad. Todo lo que creía saber sobre sí misma se estaba desmoronando como castillo de arena. ¿Y qué pasó cuando nací? ¡Ay, mija! Doña Beatriz comenzó a llorar en silencio. Tu mamá luchó como una guerrera para traerte al mundo, pero tuvo complicaciones. Perdió mucha sangre. En sus últimos momentos, me agarró de la mano y me suplicó que te protegiera de tu papá. No dejes que ese hombre la encuentre, me dijo. Él va a querer usarla para sus cosas sucias. O algo peor. Por eso me registró con su apellido. Por eso, mija, te puse Valentina Morales para que no hubiera manera de que te rastreara. Y guardé todo lo que tu mamá traía, esperando el día en que fueras lo suficientemente grande para entender. Doña Beatriz señaló con dificultad hacia el ropero viejo que estaba en la esquina del cuarto. En la repisa de arriba hay una cajita de metal. Tráemela, con las piernas temblándole. Valentina se levantó y fue hacia el ropero. Sus manos buscaron a tientas hasta encontrar una pequeña caja oxidada que nunca había notado entre las sábanas viejas y las medicinas. «Ábrela», ordenó doña Beatriz. Dentro había una fotografía amarillenta y una cadena delgada de oro con una inicial, la letra A. La fotografía mostraba a una mujer hermosa de cabello negro ondulado, acariciando su vientre abultado con una sonrisa radiante. Tenía los mismos ojos verdes que Valentina veía cada mañana en el espejo, la misma forma de la nariz, la misma curva en los labios. «Esta es tu mamá, mija, Aurora Delgado. La cadena se la había regalado tu papá cuando eran novios, antes de que ella descubriera quién era realmente». Valentina tocó la fotografía con dedos temblorosos. Era como verse a sí misma en el futuro, como si el tiempo hubiera jugado una broma cruel, conectando su rostro con el de esa mujer que irradiaba felicidad. ¿Por qué nunca me dijo la verdad? Porque quería protegerte. Mija. Doña Beatriz tosió violentamente. Ramiro Santander es un hombre muy poderoso. Tiene dinero, influencias, contactos. Si hubiera sabido que tenía una hija, habría movido cielo y tierra para encontrarte. Y tu mamá tenía miedo de lo que pudiera hacerte. Pero ya soy adulta, doña Bea. Ya puedo defenderme sola. Sí, mija. Por eso te estoy contando ahora.
Los ojos de la anciana se cerraron por un momento, como si reuniera las últimas fuerzas que le quedaban. Pero prométeme que te vas a cuidar. Ese hombre. No sé si haya cambiado, pero en el 96 era peligroso. Tu mamá no hubiera huido si no hubiera tenido buenas razones. Valentina apretó la fotografía contra su pecho, sintiendo una mezcla de rabia, tristeza y curiosidad que no sabía cómo manejar. Durante 27 años había crecido siendo huérfana, y ahora descubría que tenía un padre vivo, un padre del que su madre había huido aterrorizada. ¿Dónde está ahora? ¿Sabe dónde encontrarlo? No busques problemas, Valentina. Doña Beatriz la agarró de la muñeca con más fuerza de la que parecía posible. Ese hombre destruyó la vida de tu mamá. No dejes que haga lo mismo contigo. Pero tengo derecho a saber quién es. Tengo derecho a... No tienes derecho a nada con él, gritó doña Beatriz con una voz que salió de lo más profundo de su ser. Ese hombre es un monstruo sin alma. Tu mamá prefirió morir antes que criar a su hija cerca de él. El silencio que siguió fue pesado como el plomo. Doña Beatriz había agotado sus últimas fuerzas en esa advertencia, y ahora respiraba trabajosamente, con los ojos cerrados. Perdóname, mija, susurró finalmente. Perdóname por haberte mentido todos estos años, pero júrame que no vas a buscarlo. Júrame que vas a seguir tu vida tranquila, que vas a encontrar un buen hombre que te quiera como te mereces, que vas a tener hijos y los vas a criar lejos de toda esa maldad. Valentina no pudo prometerle nada porque las palabras se le atoraron en la garganta. En lugar de eso, se acostó junto a doña Beatriz y la abrazó como cuando era niña y tenía pesadillas. Te quiero mucho, doña Bea. Gracias por cuidarme todos estos años. Y yo a ti, mija, eres lo mejor que me pasó en la vida. La anciana abrió los ojos una última vez y sonrió. Tu mamá estaría muy orgullosa de la mujer en la que te convertiste. Esa noche, mientras doña Beatriz dormía su último sueño, Valentina se quedó despierta mirando la fotografía de Aurora. En su mente comenzaba a formarse una idea, una necesidad que crecía como fuego. Necesitaba conocer la verdad sobre Ramiro Santander. Necesitaba saber si realmente era el monstruo del que su madre había huido, o si había algo más en esa historia. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana para encontrar el cuerpo inmóvil de doña Beatriz, Valentina ya había tomado una decisión. Iba a buscar a su padre, pero no para abrazarlo como hija perdida. Iba a buscarlo para hacer justicia por su madre. 3 meses después del funeral de doña Beatriz, Valentina se encontraba frente al espejo de un motel barato en las afueras de Monterrey, practicando su nueva identidad por 10ª vez esa mañana. Me llamo Valentina Morales. Tengo 5 años de experiencia manejando tráiler. Conozco todas las rutas del noreste y no le tengo miedo al trabajo pesado. Se repetía, estudiando su reflejo. Había usado todos los ahorros que tenía para conseguir los documentos falsos, un contacto en el pueblo, que había sido camionero antes de perder una pierna en un accidente. La había conectado con las personas correctas, licencia de manejo comercial, referencias laborales, certificados de cursos que nunca había tomado, todo perfectamente falsificado, pero lo suficientemente convincente para pasar cualquier revisión superficial. La verdad era que sí sabía manejar tráiler. Doña Beatriz había conocido a muchos camioneros a lo largo de los años, y varios de ellos le habían enseñado a Valentina desde que tenía 15 años. Una mujer independiente debe saber defenderse en la carretera, le decía la anciana, sin imaginar que esas lecciones servirían para algo mucho más complejo que la simple independencia. Se acomodó la gorra de béisbol y salió del motel. En el estacionamiento la esperaba su pick-up usada, una Ford del 99 que había comprado con el dinero de la venta de la casita de doña Beatriz. No era gran cosa, pero tenía motor confiable y, más importante, no llamaba la atención. El trayecto hasta las oficinas de Transportes Santander le tomó 40 minutos. Conforme se acercaba, el estómago se le hacía nudo. Durante 3 meses había investigado todo lo que pudo sobre la empresa de su padre. Era, efectivamente, la compañía de transporte más grande de la región. Tenía más de 300 empleados y una flota de camiones que cubría rutas desde la frontera con Estados Unidos hasta el centro del país. También había investigado sobre Ramiro Santander, el hombre. Los artículos de periódicos locales lo describían como un empresario exitoso, pero de carácter fuerte,
No había encontrado nada que confirmara los negocios sucios que había mencionado su madre, pero tampoco había encontrado nada que los desmintiera. Los criminales inteligentes no dejan rastros en los periódicos. Las instalaciones de Transportes Santander eran impresionantes. Una cerca alta rodeaba varios acres donde se alineaban docenas de tráileres blancos con el logo de la empresa, un águila dorada con las alas extendidas. Los talleres mecánicos, las oficinas administrativas y los patios de maniobras se extendían como una pequeña ciudad dedicada exclusivamente al transporte de carga. En la entrada, un guardia de seguridad revisó sus documentos. ¿Viene por el trabajo de camionera? Sí, señor. Me mandó la agencia de empleos. Pase hasta la oficina principal, la que está al fondo. Pregunte por el licenciado Jiménez. Él es el que maneja las contrataciones. Mientras caminaba por el complejo, Valentina observaba todo con ojos de investigadora. Los trabajadores se veían cansados pero no maltratados. Los camiones estaban bien mantenidos. Las instalaciones eran limpias y organizadas. No se parecía en nada a la operación criminal que había imaginado. El licenciado Jiménez resultó ser un hombre de unos 40 años, barrigón y de trato amable. Su oficina estaba llena de calendarios de llantas y refacciones, y olía a café fuerte. «Así que usted es la famosa Valentina Morales», dijo revisando sus documentos. «Sus referencias son muy buenas. Dice aquí que manejó rutas largas para transportes del Golfo». «Así es, licenciado. 5 años con ellos, pero la empresa quebró el año pasado y me quedé sin trabajo». «Sí, supe de eso. Una lástima. Era una empresa decente». Jiménez le devolvió los papeles. «Mire, aquí necesitamos gente responsable. El patrón es muy estricto con los horarios y la calidad del servicio. Nada de llegar tarde, nada de mercancía dañada, nada de excusas. No hay problema, licenciado. Yo soy muy cumplida. Y no le molesta que sea un ambiente pesado. Aquí no hay muchas mujeres manejando tráiler. Los muchachos a veces pueden ser rudos». Valentina sonrió con la confianza que había estado practicando. «He trabajado en este negocio suficiente tiempo, licenciado. Sé cómo manejar a los muchachos rudos». Jiménez la estudió por un momento, como evaluándola. Finalmente asintió. «Está bien. La voy a probar con rutas cortas primero. Si demuestra que puede con eso, la pasamos a las rutas largas que pagan mejor. ¿Le parece? Perfecto. Empieza mañana a las 6 de la mañana. Reporte con el supervisor González en el patio 3. Él le va a asignar su camión y su primera carga». Cuando salió de la oficina de Jiménez, Valentina sintió una mezcla de triunfo y nervios. Lo había logrado. Estaba dentro. Ahora venía la parte difícil: encontrar pruebas de los crímenes de su padre sin que la descubrieran. Mientras caminaba hacia la salida, una voz la detuvo en seco. «Oiga, la nueva». Se volteó y vio a un hombre mayor, de unos 60 años, que se acercaba cojeando ligeramente. Tenía la piel curtida por años de sol y carretera, y una sonrisa genuina. «Soy Esteban Morales. Escuché que también se apellida Morales. No seremos familia perdida». Valentina sonrió, sintiéndose más relajada por primera vez en el día. «¿Quién sabe, don Esteban? En México todos somos familia de alguna manera. ¿Ya la contrataron?» «Sí. Empiezo mañana». «Órale. Qué bueno, oiga. ¿Ya conoce al patrón?» El corazón de Valentina se aceleró, pero mantuvo la expresión neutral. «No, todavía no». «¿Por qué?» Esteban miró hacia las oficinas del segundo piso y bajó la voz. «Es un hombre muy duro, niña. Muy exigente, pero también es justo, a su manera. Nada más no se meta en problemas con él». «¿Qué tipo de problemas?» «Pues, digamos que no le gusta que la gente ande haciendo preguntas donde no debe, o que lleguen tarde, o que le falten al respeto. He visto despedir a buenos trabajadores por puras tonterías». Valentina asintió, absorbiendo la información. «Hace mucho que trabaja aquí, don Esteban. 15 años ya. He visto cambiar mucho esta empresa, el patrón. No siempre fue así de duro. Dicen que perdió a alguien muy importante hace muchos años, y desde entonces se volvió más complicado». «¿Perdió a alguien?» «Sí, su mujer, creo, o su novia. No sé bien la historia, pero desde entonces es como si cargara el mundo en los hombros». Valentina sintió un escalofrío. ¿Sería posible que su padre realmente hubiera amado a su madre?
¿O solo era parte de su fachada? Bueno, niña, mejor me voy. Mi esposa me está esperando para la cena. Que le vaya bien mañana, y cualquier cosa que necesite, me busca. Todos aquí nos cuidamos entre nosotros. Esa noche, en su cuarto de hotel, Valentina sacó la fotografía de Aurora y la cadena con la A. Las puso sobre la mesita de noche y las estudió bajo la luz de la lámpara. «Mañana voy a conocer a tu Ramiro, mamá», susurró. «Voy a descubrir si realmente era el monstruo del que huiste, o si había algo más». Tocó la cadena dorada, sintiendo el peso del metal contra su piel. «Si era tan malo como decía doña Beatriz, te juro que va a pagar por lo que te hizo. Pero si había algo más en la historia, necesito saberlo. Necesito entender por qué tuviste tanto miedo». Se acostó sin poder dormir, repasando una y otra vez su plan. Iba a trabajar duro, a ganarse la confianza de sus compañeros, a observar todo lo que pudiera sobre las operaciones de la empresa, y cuando tuviera suficiente información, cuando supiera la verdad sobre Ramiro Santander, entonces decidiría qué hacer. Al amanecer, se despertó con una determinación férrea. Se puso su ropa de trabajo, se recogió el cabello en una cola de caballo y se colgó la cadena de Aurora por debajo de la camisa, donde nadie pudiera verla, pero ella pudiera sentirla contra su pecho. A las 5:30 de la mañana, ya estaba en el patio 3 de Transportes Santander, lista para comenzar su nueva vida como espía en el reino de su padre, sin saber que en el segundo piso de las oficinas, Ramiro Santander también se despertaba temprano, como todos los días, con el corazón pesado y la fotografía amarillenta de Aurora en las manos. El destino había puesto a padre e hija en el mismo lugar, separados solo por unos metros y por 27 años de secretos y mentiras. 2 meses habían pasado desde que Valentina comenzó a trabajar en Transportes Santander, y ya se había ganado la confianza de sus compañeros camioneros. Su habilidad al volante y su disposición a ayudar en los momentos difíciles la habían convertido en una más del grupo, algo que no era fácil para una mujer en ese ambiente. «Oye, vale», le gritó Checo, un camionero veterano de unos 50 años. «¿Ya terminaste de cargar?» «Ya casi, compa. Nada más me faltan 2 pallets», respondió Valentina, ajustando las correas que aseguraban la mercancía en su tráiler. Durante estas 8 semanas había aprendido mucho sobre la operación de la empresa, pero no había encontrado ni rastro de las actividades criminales que había esperado descubrir. Los camiones transportaban mercancía completamente legal, electrodomésticos, productos alimenticios, materiales de construcción, ropa, todo perfectamente documentado y registrado. Lo que sí había descubierto era algo que no esperaba: la situación desesperante de muchas familias de trabajadores. «¿Cómo va todo en tu casa, Checo?», le preguntó mientras terminaba de asegurar la carga. El rostro del hombre se ensombreció. «Pues ahí andamos». «Vale. Mi chavito necesita una operación del corazón, pero el seguro del patrón no la cubre completa. Dicen que necesito como 100,000 pesos más. ¿Y no has hablado con el licenciado Jiménez? ¿No pueden darte un adelanto?» Checo soltó una risa amarga. «¿Un adelanto? Vale. Tú todavía no conoces bien cómo se maneja esto. Aquí si no produces, no comes, y si pides adelantos, te ven como un problemático». Esta no era la primera conversación de este tipo que tenía Valentina. En las últimas semanas había conocido las historias de varios compañeros: Raúl, cuya esposa necesitaba medicinas caras para la diabetes; Martín, que no había podido arreglar el techo de su casa después de las lluvias; Joaquín, que tenía 3 hijos en la escuela y apenas le alcanzaba para los útiles. Todos trabajaban duro, todos cumplían con sus rutas, pero los salarios apenas les alcanzaban para sobrevivir, y mientras tanto, la empresa generaba millones de pesos al mes. «Oye, vale», Checo se acercó y bajó la voz. «Tú has visto al patrón de cerca». El corazón de Valentina se aceleró, como cada vez que alguien mencionaba a Ramiro Santander. «No, para nada». «¿Por qué?» «Es que dicen que anda muy raro últimamente, más enojón que de costumbre, si es que eso es posible». «¿Cómo que más enojón?» «Pues fíjate que ayer despidió a Rodríguez, el del almacén, nada más porque se equivocó en un reporte, y la semana pasada le gritó a la secretaria hasta hacerla llorar». Valentina fingió desinterés, pero absorbía cada detalle. «¿Y siempre ha sido así?» «No, mana, bueno, siempre ha sido duro,
pero últimamente es como si algo lo estuviera carcomiendo por dentro. Don Esteban dice que desde que llegaste tú, el patrón anda muy extraño. ¿Desde que llegué yo? Porque, no sé, vale, a lo mejor es pura casualidad, pero don Esteban tiene buen ojo para estas cosas. Esa tarde, Valentina regresó de su ruta con una idea que había estado germinando en su cabeza durante semanas. Si Ramiro Santander no era el criminal que esperaba, pero sí era un patrón abusivo que explotaba a sus trabajadores, entonces había otra forma de hacer justicia. Se dirigió a la oficina administrativa justo antes del cierre. La secretaria ya se había ido, y solo quedaba el contador Rodríguez trabajando hasta tarde. «Disculpe, licenciado», le dijo a través de la ventana entreabierta. «¿Podría ayudarme con unas facturas? Es que no entiendo bien el formato nuevo». Rodríguez, un hombre nervioso que siempre parecía estar disculpándose por existir, la dejó pasar. «¿Qué facturas, señorita Morales?» «Estas de aquí». Valentina le mostró unos papeles que había preparado. «Es que el cliente me pidió que verificara unos números, pero no sé si los estoy leyendo bien». Mientras Rodríguez revisaba los documentos falsos, Valentina memorizó la disposición de la oficina, la ubicación de las computadoras, los archiveros. También notó que el contador dejaba su contraseña anotada en un post-it pegado al monitor. «No, mire, señorita, estos números están bien, no se preocupe». «Ay, qué pena haberlo molestado, licenciado, muchas gracias». Esa noche, Valentina regresó a las instalaciones cuando ya no había nadie. Había estudiado los horarios de los guardias de seguridad y sabía que había un periodo de 20 minutos en que el guardia nocturno hacía su ronda por los talleres. Dejando las oficinas sin vigilancia, se deslizó hasta la oficina administrativa, usando las llaves que había conseguido hacer copiar, cuando Rodríguez la había dejado sola por unos minutos durante el día. Una vez dentro, encendió la computadora del contador y usó la contraseña que había visto. El sistema financiero de la empresa se abrió ante ella como un libro. Durante los siguientes 15 minutos, Valentina estudió los números con la habilidad que había desarrollado ayudando a doña Beatriz con las cuentas de la casa durante años. Los márgenes de ganancia eran enormes. La empresa generaba millones, pero los salarios de los trabajadores representaban menos del 20% de los ingresos totales. Más importante, descubrió que había una cuenta discrecional que Ramiro usaba para gastos varios. Ahí era donde se acumulaban las ganancias excedentes antes de ser transferidas a sus cuentas personales. Valentina sonrió en la oscuridad. Había encontrado su forma de hacer justicia. Durante las siguientes 3 semanas, desarrolló un sistema perfecto. Cada vez que había una transferencia grande a la cuenta discrecional, ella desviaba pequeñas cantidades hacia cuentas temporales que había abierto con documentos falsos. Nunca más del 5%. Nunca suficiente para que alguien lo notara en las revisiones rutinarias. El dinero lo convertía en efectivo y lo distribuía estratégicamente. Un sobre con 5,000 pesos aparecía misteriosamente en el casillero de Checo. Raúl encontraba dinero suficiente para las medicinas de su esposa en la guantera de su camión. Martín descubría que alguien había pagado anónimamente los materiales para arreglar su techo. «¿Tú sabes algo de esto, vale?», le preguntó Joaquín una mañana, mostrándole un sobre con dinero que había encontrado en su mochila. «Dice que es para los útiles escolares de mis hijos». «Yo no, compa. ¿Por qué habría de saber algo? Es que es muy raro. A varios de los muchachos les han estado llegando ayudas anónimas. Como si hubiera un ángel guardián en la empresa». Valentina sonrió para sus adentros. Los trabajadores habían comenzado a llamar a su benefactor misterioso, el ángel de los camioneros, si supieran que su ángel era en realidad una mujer que robaba del patrón para ayudarlos. Probablemente la canonizarían. Una tarde, mientras revisaba los libros de contabilidad, Valentina notó algo extraño. Había una serie de transacciones mensuales hacia una empresa llamada Servicios Funerarios Esperanza, por una cantidad fija de 3,000 pesos. Las transacciones se remontaban a varios años atrás. Intrigada, investigó la dirección de la funeraria. Quedaba en un pueblo a 2 horas de distancia. ¿Por qué Ramiro Santander pagaría regularmente a una funeraria tan lejana? El fin de semana, manejó hasta el lugar. Servicios Funerarios Esperanza. Era una funeraria modesta en un pueblo pequeño, rodeada de un cementerio bien cuidado. «Disculpe», le preguntó al encargado, «¿ustedes tienen algún servicio contratado con Transportes Santander?» «¿Transportes Santander?» «Ah, sí, el señor Ramiro.
Viene todos los meses a visitar una tumba y nos paga para que la mantengamos siempre con flores frescas. El corazón de Valentina se detuvo. ¿Una tumba? ¿De quién? De una joven que murió hace como 28 años. Se llamaba Aurora Delgado. Una muchacha muy bonita, por las fotos que he visto. Dicen que el señor Ramiro era su novio. Valentina sintió como si el mundo girara a su alrededor. Su padre había encontrado la tumba de su madre. Durante todos estos años, había estado visitándola, cuidándola, manteniéndola con flores. ¿Y cómo es él cuando viene? El señor Ramiro. Ay, joven, es lo más triste que he visto en mis 40 años trabajando aquí. Llega y se queda horas junto a la tumba, hablándole como si ella pudiera escucharlo. A veces llora como un niño. Es un hombre muy atormentado. Eso se nota de lejos. Esa noche, Valentina se quedó despierta hasta tarde, mirando la fotografía de Aurora. Todo lo que creía saber sobre su padre se estaba desmoronando. Si era el criminal despiadado que había descrito doña Beatriz, ¿por qué visitaba la tumba de su madre con tanto dolor? ¿Por qué mantenía su tumba con flores frescas después de tantos años? Por primera vez desde que comenzó su plan de venganza, Valentina se preguntó si tal vez la historia era más complicada de lo que había imaginado. Pero al día siguiente, cuando vio a Checo sonreír por primera vez en meses, porque había podido pagar la operación de su hijo, recordó por qué estaba ahí. Ramiro Santander podría llorar por su madre, pero seguía siendo un patrón que explotaba a sus trabajadores, y ella seguiría siendo su ángel justiciero, robándole para dar a quienes él mantenía en la pobreza, sin saber que cada peso que desviaba, cada ayuda anónima que enviaba, era un paso más cerca de su destino, donde todas las verdades saldrían a la luz de la manera más dolorosa posible. Ramiro Santander no había dormido bien en semanas. Cada mañana llegaba a la oficina más temprano, cada noche se quedaba más tarde, revisando números, buscando explicaciones para las irregularidades que habían comenzado a aparecer en los estados financieros. Licenciado Rodríguez, le dijo al contador, que estaba revisando por tercera vez los reportes del mes. Explíqueme otra vez cómo es posible que tengamos estas diferencias. El pobre hombre sudaba como si estuviera en un interrogatorio policial. Patrón, le juro que he revisado todo 3 veces. Los números no cuadran, pero no puedo encontrar dónde está la fuga. Son cantidades pequeñas, distribuidas en muchas transacciones diferentes. ¿Pequeñas? Ramiro alzó la voz. Estamos hablando de casi 200.000 pesos en los últimos 2 meses. ¿Eso le parece pequeño? No, patrón. Discúlpeme. Lo que quise decir es que quien esté haciendo esto es muy inteligente. Nunca toma grandes cantidades de una sola vez. Ramiro caminó hacia la ventana de su oficina y observó el patio donde los camioneros preparaban sus rutas matutinas. Alguien en su propia empresa lo estaba robando, y eso lo sacaba de quicio. Pero había algo más que lo perturbaba, algo que no podía explicar con lógica. Durante las últimas semanas, cada vez que bajaba al patio o visitaba los talleres, tenía la extraña sensación de que algo había cambiado. Los trabajadores se veían diferentes, menos agobiados, tal vez. Algunos hasta sonreían, cosa que no recordaba haber visto en mucho tiempo. Contrate un investigador privado, le ordenó a Rodríguez. Quiero que revisen a todos los empleados que tienen acceso al sistema financiero. Y quiero cámaras instaladas en todas las oficinas administrativas. Sí, patrón. ¿Algo más? Sí, traiga los expedientes de todos los empleados nuevos de los últimos 6 meses. Después de que Rodríguez salió de la oficina, Ramiro sacó la fotografía amarillenta de Aurora del cajón. Era su ritual matutino, pero últimamente lo hacía con más frecuencia, como si necesitara su presencia para mantener la cordura. ¿Qué me está pasando, mi amor?, susurró, acariciando la imagen con el pulgar. Siento como si algo fuera a cambiar, pero no sé qué. Sus pesadillas también habían empeorado. Cada noche soñaba con Aurora embarazada, pidiéndole ayuda, extendiéndole los brazos mientras se alejaba de él. Siempre despertaba sudando, con el corazón acelerado y una sensación de urgencia que no podía explicar. Media hora después, Rodríguez regresó con una pila de carpetas. Aquí están todos los expedientes, patrón. ¿Quiere que lo ayude a revisarlos? No, yo me encargo. Puede retirarse. Ramiro comenzó a revisar cada expediente meticulosamente. Mecánicos, despachadores, cargadores,
camioneros. Todos parecían trabajadores normales con historias laborales creíbles. Entonces llegó al expediente de Valentina Morales. La fotografía de identificación lo golpeó como un puñetazo en el estómago, no por la mujer en sí, sino por algo en sus facciones que le resultaba perturbadoramente familiar: los ojos verdes, la forma de la nariz, la curva de los labios. No puede ser, murmuró, estudiando la foto más de cerca. Leyó el expediente completo: 5 años de experiencia, referencias excelentes, trabajadora modelo según los reportes de Jiménez. Pero algo no cuadraba. Había comenzado a trabajar exactamente cuando empezaron las irregularidades financieras. Ramiro sintió una mezcla de sospecha y algo más profundo, algo que no quería reconocer. Había algo en esa mujer que lo inquietaba de una manera que no tenía nada que ver con el dinero robado. Decidió bajar a conocerla en persona. El patio principal estaba lleno de actividad: camioneros cargando mercancía, supervisores gritando órdenes, el ruido constante de motores y montacargas. Ramiro caminó entre los trabajadores, que se ponían visiblemente nerviosos cuando lo veían acercarse. ¿Dónde está la camionera nueva? ¿Valentina Morales?, le preguntó a González, el supervisor del patio. Está en el tráiler 47, patrón, cargando electrodomésticos para la ruta a Guadalajara. Ramiro se dirigió hacia el tráiler indicado. Desde lejos pudo ver a una mujer de estatura media, cabello castaño recogido en una cola de caballo, moviendo cajas con eficiencia profesional. Cuando se acercó lo suficiente para verla claramente, el mundo se detuvo. Valentina estaba concentrada ajustando las correas de la carga, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado en un gesto que Ramiro había visto miles de veces en sus sueños. Era exactamente la misma postura que tenía Aurora cuando estaba enfocada en algo. «Disculpe», dijo, tratando de mantener la voz firme. Valentina se volteó, y por un momento, sus ojos se encontraron directamente. Ramiro sintió como si hubiera tocado un cable eléctrico. Esos ojos verdes, idénticos a los de Aurora, lo miraron con una expresión que no pudo descifrar. «¿Sí, señor?», preguntó Valentina, y hasta su voz tenía un tono que le resultaba familiar. «Usted es Valentina Morales, ¿verdad?». «Sí, señor». «¿Sucede algo? ¿Hay algún problema con mi trabajo?». Ramiro la estudió intensamente, de cerca. El parecido con Aurora era aún más perturbador. No era idéntica, pero había algo en la estructura de su rostro, en la manera como sonreía ligeramente con un lado de la boca. No hay problema. Solo quería conocer a la camionera nueva. ¿De dónde es usted? De un pueblito cerca de Tampico, señor. Muy pequeño. Seguramente no lo conoce. ¿Y su familia? Por un instante, algo pasó por los ojos de Valentina. Dolor, rabia. Fue tan rápido que Ramiro no estuvo seguro de haberlo visto. «No tengo familia, señor. Soy huérfana». La palabra huérfana le atravesó el pecho como una daga. Su propio hijo o hija sería huérfano también, creciendo sin padre, sin saber de su existencia. «Hace mucho que maneja tráiler. 5 años, señor. Desde que cumplí 22. 22. Eso significaba que tenía 27 años ahora. La misma edad que tendría su hijo si Aurora. Ramiro se obligó a detener esos pensamientos. Era imposible. Su mente estaba jugándole bromas crueles, haciendo que viera conexiones donde no las había. ¿Y por qué escogió trabajar aquí? Valentina sonrió, pero había algo en esa sonrisa que no llegaba hasta sus ojos. Transportes Santander tiene muy buena reputación. Señor, dicen que es una empresa seria, que trata bien a sus empleados. Ramiro notó una ligera ironía en el tono, pero decidió no indagar más. Bueno, que tenga buen viaje y que llegue a tiempo. No me gustan los retrasos. No se preocupe, señor. Siempre cumplo con mis entregas. Mientras se alejaba, Ramiro no pudo evitar voltear atrás. Valentina había regresado a su trabajo, pero cuando sonrió ligeramente al acomodar una caja, Ramiro sintió que el corazón se le paraba. Era el mismo gesto que hacía Aurora. Exactamente el mismo. Esa noche, en su mansión vacía, Ramiro se sirvió un whisky doble y se sentó en su sillón favorito con la fotografía de Aurora en las manos. «Estoy volviéndome loco, ¿verdad, mi amor?», le dijo a la imagen. «Estoy viendo tu rostro en una extraña, porque necesito tanto encontrar a nuestro bebé, que mi mente está inventando señales donde no las hay.
pero por más que trataba de convencerse de que era su imaginación, no podía quitarse de la cabeza la manera como Valentina había inclinado la cabeza, como había sonreído, como había dicho «soy huérfana», con esa mezcla de tristeza y desafío. Se levantó y caminó hasta su estudio, donde tenía archivados todos los reportes de los investigadores privados que había contratado a lo largo de los años. Cientos de páginas documentando pistas falsas, callejones sin salida, esperanzas rotas, pero ahora tenía un nombre: Valentina Morales, huérfana, 27 años, de un pueblo cerca de Tampico. Una búsqueda más. Se prometió a sí mismo: si no encuentro nada, dejaré de atormentarme con fantasías imposibles. Marcó el número de su investigador privado más confiable. Buenas noches. Don Ramiro. ¿Qué necesita? Necesito que investigues a alguien. Una mujer llamada Valentina Morales, 26 o 27 años. Dice ser de un pueblo cerca de Tampico. ¿Qué tipo de información necesita? Todo. ¿Dónde nació? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Dónde creció? ¿Dónde estudió? Todo lo que puedas encontrar. ¿Es urgente? Ramiro miró nuevamente la fotografía de Aurora. Sí, es urgente. Después de colgar, se quedó despierto hasta muy tarde, tratando de convencerse de que estaba persiguiendo fantasmas, pero en el fondo de su corazón, algo le decía que Valentina Morales no era solo una empleada más, era una pieza del rompecabezas que había estado tratando de armar durante 28 años, y tenía la sensación de que cuando todas las piezas encajaran, su vida cambiaría para siempre, sin saber que a pocos kilómetros de distancia, en un cuarto de hotel modesto, Valentina también estaba despierta, mirando la misma fotografía de Aurora y preguntándose por qué su padre la había mirado con tanto dolor en los ojos. La paranoia se había apoderado de Transportes Santander como una enfermedad contagiosa. En una semana, Ramiro había mandado instalar cámaras de seguridad en todas las oficinas administrativas, había contratado a 2 investigadores privados y había comenzado a interrogar personalmente a empleados de confianza. Valentina lo sabía porque los rumores corrían como pólvora en el ambiente de trabajo. «Oye, Vale», le susurró Checo mientras tomaban café en el área de descanso. «¿Tú has notado algo raro últimamente?» «¿Cómo qué, compa?» «Pues el patrón anda como león enjaulado. Ayer estuvo interrogando a medio mundo, preguntando sobre irregularidades en las cuentas». Valentina sintió un escalofrío de pánico, pero mantuvo la expresión neutral. ¿Irregularidades? ¿Qué tipo de irregularidades? Dicen que alguien está robando dinero de la empresa. Cantidades pequeñas pero constantes. El corazón de Valentina latía como tambor de guerra, pero se las arregló para sonar curiosa en lugar de nerviosa. ¿Y tienen idea de quién puede ser? No, pero el patrón está obsesionado. Don Esteban dice que nunca lo había visto tan alterado. Esa tarde, Valentina recibió la llamada que había estado temiendo. «Señorita Morales, preséntese en la oficina del licenciado Jiménez inmediatamente», le dijo la secretaria por el radio, mientras caminaba hacia las oficinas administrativas. Valentina trató de calmarse. Había sido muy cuidadosa. Había cubierto sus rastros perfectamente. No había manera de que la hubieran descubierto. Pero cuando llegó a la oficina de Jiménez, se llevó una sorpresa que casi la hace tropezar. Ramiro Santander estaba ahí, sentado frente al escritorio de Jiménez, estudiándola con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver directamente dentro de su alma. «Señorita Morales, tome asiento», dijo Jiménez, visiblemente nervioso. Valentina se sentó, manteniendo la postura relajada de alguien que no tiene nada que ocultar. Pero por dentro, todos sus instintos le gritaban que huyera. «¿Sucede algo? ¿Hay algún problema con mi trabajo?», preguntó, mirando directamente a Ramiro. Durante unos segundos que se sintieron como horas, padre e hija se estudiaron mutuamente sin saberlo. Ramiro veía en ella ecos de Aurora que lo perturbaban profundamente. Valentina veía en él al hombre, por el que su madre había huido aterrorizada, pero también notaba algo más, una tristeza profunda que no había esperado encontrar. «Su trabajo está bien», dijo finalmente Ramiro, «pero me interesa conocer mejor a mis empleados. Cuénteme sobre usted. ¿Qué quiere saber exactamente? Su historia, de dónde viene, cómo aprendió a manejar tráiler, por qué decidió trabajar aquí». Valentina había ensayado estas respuestas cientos de veces,
pero bajo la mirada penetrante de Ramiro se sintió como si las palabras se le atoraran en la garganta. Crecí en un pueblo pequeño cerca de Tampico. Me crió mi abuela porque mis padres murieron cuando yo era bebé. Ramiro se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Sus padres? ¿Cómo murieron? Mi madre murió en el parto. Mi padre. Dicen que tuvo un accidente en carretera poco después. Era mentira, por supuesto. Pero Valentina había aprendido que las mejores mentiras contenían elementos de verdad. ¿Y su abuela ya no vive? Murió hace unos meses. Por eso vine para acá, buscando trabajo. Algo pasó por los ojos de Ramiro cuando ella mencionó la muerte reciente de su abuela. Compasión, dolor. Valentina no estaba segura. ¿Cómo se llamaba su madre? La pregunta la tomó completamente desprevenida. Por un momento, estuvo a punto de decir Aurora, pero se controló justo a tiempo. María, mintió. María Morales. Y su padre, José Morales. Ramiro la estudió durante varios segundos más. Había algo en la manera como ella había dudado antes de responder que no le gustaba. ¿Tiene algún documento de sus padres? ¿Actas de defunción? ¿Fotografías? Se perdieron en un incendio hace años. Respondió Valentina rápidamente. Por eso no tengo casi nada de ellos. Otra mentira ensayada, pero efectiva. Era imposible verificar la existencia de personas que nunca habían existido. Muy conveniente, murmuró Ramiro. Y Valentina sintió que el comentario tenía doble intención. Disculpe. Nada. Dígame, ¿ha trabajado en otras empresas de transporte antes de venir aquí? Sí, en Transportes del Golfo. 5 años. ¿Y por qué se fue de ahí? La empresa quebró. Tuvieron problemas financieros. Ramiro asintió, pero sus ojos nunca dejaron de estudiarla. Había algo perturbador en la manera como ella inclinaba la cabeza cuando pensaba, como mordía ligeramente el labio inferior cuando estaba nerviosa. Gestos que le recordaban dolorosamente a Aurora. Una cosa más, dijo, levantándose de la silla. ¿Ha notado algo inusual en la empresa últimamente? ¿Algún comportamiento extraño de sus compañeros? ¿Inusual como qué? Cualquier cosa. Conversaciones sospechosas. Gente donde no debería estar. Actividad extraña después del horario de trabajo. Valentina sintió que estaba caminando por un campo minado. Una respuesta incorrecta podría delatar que sabía más de lo que debería. No, señor. Todo me parece normal. Ramiro la miró fijamente por unos segundos más. Luego se dirigió hacia la puerta. Puede retirarse, señorita Morales. Y recuerde, esta empresa valora la honestidad por encima de todo. Cuando Valentina salió de la oficina, las piernas le temblaban ligeramente. Había sido un interrogatorio disfrazado de conversación casual y tenía la terrible sensación de que Ramiro sospechaba algo, pero lo que más la perturbaba era otra cosa. Durante toda la conversación, había notado algo en los ojos de su padre, una tristeza tan profunda que parecía estar carcomiendo su alma desde adentro. Esa noche, Valentina decidió que necesitaba acelerar su plan. La presión se estaba intensificando y no podía arriesgarse a que la descubrieran antes de completar lo que había venido a hacer. Se dirigió nuevamente a las oficinas administrativas después del horario de trabajo. Las nuevas cámaras de seguridad complicaban las cosas, pero había estudiado sus ángulos y sabía cómo moverse sin ser detectada. Una vez dentro de la oficina de contabilidad, transfirió una cantidad más grande de lo habitual, 50,000 pesos que destinó a una cuenta temporal. Era arriesgado, pero varios de sus compañeros necesitaban ayuda urgente y tal vez no tendría otra oportunidad. Mientras trabajaba, escuchó pasos en el pasillo. Se quedó completamente inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que se escuchaba desde afuera. Los pasos se detuvieron frente a la puerta de la oficina, durante varios minutos que se sintieron eternos. Valentina esperó en la oscuridad, sin atreverse ni siquiera a respirar. Finalmente, los pasos se alejaron, terminó rápidamente su trabajo y salió del edificio por la misma ruta que había usado para entrar. Lo que no sabía era que Ramiro había estado parado frente a la puerta durante esos largos minutos, con una mano en la manija, debatiéndose internamente entre entrar o no. Había venido a la oficina porque no podía dormir, atormentado por la sensación de que Valentina Morales no era quien decía ser. Había notado una luz tenue en la oficina de contabilidad y había venido a investigar, pero algo lo había detenido.
Tal vez el miedo de confirmar sus sospechas, tal vez la esperanza irracional de que sus instintos estuvieran equivocados. Cuando finalmente se decidió a abrir la puerta, la oficina estaba vacía y a oscuras, pero en el aire flotaba un aroma sutil, apenas perceptible, un perfume que le resultaba familiar, aunque no podía ubicar de dónde. Era el mismo perfume barato que usaba Aurora cuando se conocieron, el mismo que había impregnado su ropa durante los meses más felices de su vida. Ramiro se quedó parado en la oficina vacía durante varios minutos, inhalando ese aroma fantasmal y preguntándose si finalmente se había vuelto loco. «Aurora», susurró en la oscuridad, «si estás tratando de decirme algo, necesito que seas más clara». Afuera, Valentina llegaba a su hotel, sin saber que había dejado tras de sí la primera pista real que conectaría su presente con el pasado de su padre, el perfume que doña Beatriz le había enseñado a usar, porque era el favorito de tu mamá. Acababa de despertar memorias que Ramiro había tratado de enterrar durante 28 años. La lluvia caía con furia sobre las instalaciones de Transportes Santander esa madrugada del miércoles, como si el cielo hubiera decidido descargar toda su ira de una sola vez. Eran las 3:30 de la mañana cuando Ramiro llegó a la empresa. Empapado y con los nervios de punta, no había podido dormir. Otra vez, durante las últimas 2 semanas, desde aquel encuentro en la oficina oscura donde había olido el perfume de Aurora, su obsesión con Valentina Morales había crecido hasta convertirse en una tortura diaria. El investigador privado no había encontrado registros de nacimiento de ninguna Valentina Morales en los pueblos cercanos a Tampico en las fechas que ella había mencionado. Tampoco existían actas de defunción de sus supuestos padres. «Está mintiendo», murmuró mientras caminaba por el patio encharcado. ¿Pero por qué? Había instalado cámaras adicionales, había incrementado la seguridad, había interrogado a más empleados. Las irregularidades financieras continuaban, pero quien las causaba era demasiado inteligente para ser atrapado por métodos convencionales. Esa madrugada había decidido tomar cartas en el asunto de manera más directa. Se dirigió hacia el área donde se estacionaban los camiones personales de los empleados. El pick-up azul de Valentina estaba ahí, bajo la lluvia torrencial. Ramiro había decidido registrarlo, aunque sabía que lo que estaba haciendo rozaba lo ilegal, pero ya no le importaba. Necesitaba respuestas. La camioneta estaba cerrada, pero Ramiro tenía llaves maestras de todos los vehículos que entraban a sus instalaciones, una medida de seguridad que nunca pensó que usaría de esta manera. Abrió la puerta del conductor y comenzó a registrar sistemáticamente el interior. La guantera contenía documentos de la camioneta, mapas de carreteras, chicles, nada sospechoso. Revisó debajo de los asientos, en el área de carga, nada. Estaba a punto de rendirse cuando notó algo extraño en el panel del techo. Una de las tapas de plástico parecía haber sido removida recientemente, con dedos temblorosos. La empujó hacia un lado. Ahí, en el pequeño compartimento que normalmente albergaría la luz interior, había una cajita de metal oxidada. Ramiro la tomó con manos que temblaban tanto por la lluvia fría como por la anticipación. La abrió con cuidado. Dentro había una fotografía amarillenta y una cadena dorada con la inicial A. El mundo se detuvo. La fotografía era idéntica a la que él guardaba en su cajón desde hacía 28 años. Exactamente idéntica. Aurora, radiante de felicidad, acariciando su vientre de 7 meses. Pero no era una copia. Era otra fotografía, tomada desde un ángulo ligeramente diferente en el mismo momento, con la misma sonrisa, la misma pose, la misma luz dorada del atardecer. Y la cadena. Dios mío, la cadena. Ramiro la tomó con dedos que ya no podían parar de temblar. Era la cadena que él mismo le había regalado a Aurora para su cumpleaños número 23, una cadena delgada de oro de 14 quilates con la inicial A en letra cursiva. La había mandado hacer especialmente en una joyería de Guadalajara. «No, no puede ser», susurró, mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro. El sonido de pasos chapoteando en el agua lo hizo levantar la vista. A través del parabrisas empañado por la lluvia, vio una figura acercándose. Era Valentina. Caminaba rápido hacia su camioneta, con una capucha puesta y una linterna en la mano. Probablemente había venido por algo que había olvidado, o tal vez no podía dormir tampoco. Ramiro se quedó paralizado. Tenía la caja abierta en las manos, las pruebas de una verdad imposible entre los dedos.
y la persona que podía explicarlo todo se acercaba hacia él. Valentina abrió la puerta del conductor y se encontró cara a cara con el hombre más poderoso de su vida profesional, sentado en su camioneta, llorando como un niño perdido mientras sostenía los únicos recuerdos que tenía de su madre. Durante varios segundos, ninguno de los dos se movió. La lluvia golpeaba el techo de la camioneta como tambores de guerra, y entre ellos se extendía un silencio cargado de 28 años de secretos. Tú, comenzó Ramiro con voz ronca. Tú eres... Soy su hija, dijo Valentina en un susurro que cortó el aire como una navaja. Soy la hija de Aurora Delgado. Las palabras cayeron entre ellos como rayos. Ramiro sintió que el mundo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Todas las sospechas, todas las señales que había ignorado, todos los gestos familiares que lo habían atormentado durante meses, finalmente tenían sentido. Mi bebé, susurró, tratando de alcanzarla con una mano temblorosa. Mi pequeña, no me toque, gritó Valentina, apartándose violentamente. Usted no tiene derecho a llamarme así. La furia que había estado acumulando durante meses finalmente explotó como un volcán. ¿Sabe cuántos años pasé preguntándome por qué mi madre tuvo tanto miedo que prefirió huir embarazada antes que criar a su hija cerca de usted? ¿Sabe cuántas noches me quedé despierta imaginando qué clase de monstruo era mi padre? Ramiro se bajó de la camioneta, tropezando ligeramente. La lluvia los empapaba a ambos, pero ninguno parecía notarlo. Valentina, yo la busqué. Durante 28 años la busqué desesperadamente. Moví cielo y tierra. Mentiroso, le gritó ella. Si tanto la buscó, ¿por qué mi madre murió sola en un pueblo perdido, asustada y sin un peso? ¿Por qué tuve que crecer sin padres, sin familia, sin saber quién era? Porque no sabía dónde estaba. Ramiro también alzó la voz, desesperado por hacerla entender. Aurora desapareció una noche y nunca supe qué le había pasado. Contraté detectives, puse recompensas, busqué en cada hospital, en cada morgue. Por favor. Valentina se limpió las lágrimas que se mezclaban con la lluvia. Pare ya con esas mentiras. Mi madre huyó de usted porque estaba metido en el narcotráfico, porque tenía miedo de lo que le haría a su bebé. Ramiro se quedó helado. Había olvidado por completo esa época de su vida, esos meses donde había transportado cargas ilegales para ganar dinero extra. Sí hubo un tiempo, pero era diferente. Yo no era. ¿Diferente? Valentina rió con amargura. ¿Diferente cómo? ¿Usted cree que una mujer embarazada huye de un hombre diferente? Ella tenía terror de usted. Yo la amaba, gritó Ramiro, y su voz se quebró. La amaba más que a mi propia vida. Cuando desapareció, dejé todo ese negocio sucio, todo, porque pensé que si algún día regresaba, quería ser el hombre que ella merecía, pero nunca regresó, ¿verdad? Valentina lo miraba con ojos llenos de dolor, porque murió dándome a luz en un pueblo miserable, sin doctores, sin medicinas, con una partera que la ayudó por caridad. Ramiro se llevó las manos a la cabeza, como si quisiera arrancarse esos pensamientos. No sabía. Si hubiera sabido, ¿habría hecho qué? Lo interrumpió ella. ¿Habría dejado sus negocios sucios por ella? ¿O habría tratado de controlarla como hacía antes? Yo nunca la controlé. Entonces, ¿por qué huyó? Valentina se acercó más a él, desafiante. Dígame, si usted era tan bueno, tan amoroso, ¿por qué una mujer embarazada prefiere arriesgarse sola en la carretera antes que quedarse con el padre de su bebé? Ramiro no tenía respuesta para eso. Durante 28 años se había hecho la misma pregunta, y la única conclusión a la que había llegado era que había algo en él que había asustado tanto a Aurora que había preferido cualquier destino antes que quedarse. ¿Y sabe qué es lo más irónico?, continuó Valentina. ¿Sabe por qué vine aquí? ¿Por qué? Vine a destruirlo, vine a robarle, a sabotear su empresa, a hacerle pagar por lo que le hizo a mi madre. Ramiro la miró con ojos vidriosos. El dinero, las irregularidades, eras tú, era yo. Durante meses he estado desviando su dinero para ayudar a las familias que usted explota. Su propio ángel de los camioneros. Era la hija que tanto buscaba. La ironía cruel de la situación los golpeó a ambos al mismo tiempo. Él había estado persiguiendo a un ladrón que resultó ser su propia hija.
Ella había estado robando a un padre que había pasado décadas buscándola. ¿Y sabes qué descubrí?, preguntó Valentina, y su voz se volvió más suave, pero no menos dolorosa. Que no es el monstruo que esperaba encontrar. Es solo un hombre roto. Ramiro se desplomó contra la camioneta, completamente derrotado. «Perdóname», susurró. «Perdóname por no saber protegerla. Perdóname por no encontrarla a tiempo. Perdóname por ser el hombre del que tu madre tuvo que huir, bajo la lluvia torrencial». Padre e hija se miraron por primera vez con la verdad completamente desnuda entre ellos. 28 años de búsqueda y venganza habían terminado en un estacionamiento empapado, con dos corazones rotos tratando de entender cómo el amor y el dolor pueden estar tan entrelazados que es imposible separarlos. La lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado de humedad y tensión. Padre e hija permanecían inmóviles frente a la camioneta, como dos extraños que acabaran de encontrarse en el epicentro de un terremoto emocional. Valentina fue la primera en romper el silencio. «Durante 27 años odié a un fantasma», dijo con la voz quebrada. «Doña Beatriz me crió diciéndome que mi padre era un criminal sin corazón, que mi madre había huido porque temía por su vida y la mía». Ramiro apretó la fotografía amarillenta contra su pecho, como si fuera un talismán que pudiera transportarlo al pasado. «Doña Beatriz, la partera que ayudó a mi madre, la mujer que me crió como su propia nieta». Valentina se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Me dijo que usted era peligroso, que transportaba drogas, que controlaba a mi madre con amenazas. ¿Y tú le creíste?» «Por supuesto que le creí», explotó Valentina. «Era lo único que tenía, una anciana que me había cuidado toda la vida, que nunca me había mentido sobre nada más». Ramiro cerró los ojos, sintiendo el peso de sus decisiones pasadas aplastándolo como una montaña. «Tenía razón», susurró. «En esa época, yo sí transportaba cosas. Ilegales, no drogas duras, pero sí marihuana, cigarros de contrabando, cosas así. Era joven, ambicioso. Quería hacer dinero rápido para darle una buena vida a Aurora. Entonces era verdad, pero no era lo que ella pensaba». Ramiro abrió los ojos, suplicándole que lo entendiera. «Nunca la amenacé, nunca la controlé. Yo creía que ella no sabía nada de esos trabajos. Los hacía cuando viajaba solo, cuando ella se quedaba en casa. Pero se enteró. Debe haberse enterado. Sí, y en lugar de hablar conmigo, en lugar de darme la oportunidad de explicarle, de prometerle que dejaría todo eso, huyó». Valentina lo estudió con ojos llenos de dolor y confusión. «La habría dejado. Los negocios sucios. Los dejé de todas formas», gritó Ramiro desesperado. «En cuanto me di cuenta de que había desaparecido, corté todos esos contactos. Pensé que si algún día regresaba, tenía que encontrar a un hombre diferente, pero nunca regresó, porque murió». Las palabras salieron de la boca de Ramiro como cuchillos que se clavaran en su propia garganta. «Murió dando a luz a mi hija, sola y asustada, pensando que yo era un monstruo. Se dejó caer al suelo, apoyándose contra la llanta de la camioneta. Ya no era el poderoso empresario temido por cientos de empleados. Era simplemente un hombre destrozado enfrentando la peor verdad de su vida. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», continuó, con la voz ahogada. «No es que haya muerto, es que murió odiándome, que sus últimos pensamientos fueron de miedo hacia mí». Valentina se acercó lentamente y se sentó en el suelo frente a él, dejando apenas unos metros de distancia entre ellos. «No murió odiándolo», dijo suavemente. Ramiro levantó la vista, sorprendido. «¿Cómo puedes saber eso?». «Porque doña Beatriz me contó cómo murió. Sus últimas palabras no fueron de odio, fueron de protección. No dejes que ese hombre la encuentre», le dijo. «Protégela de él». «Es lo mismo». «No», Valentina negó con la cabeza. «Una madre que odia no se preocupa por proteger. Una madre que odia simplemente abandona. Ella no me abandonó. Me protegió de lo que creía que era peligroso». Ramiro la miró con ojos llenos de una esperanza desesperada. Creo que lo amó hasta el final, pero tenía miedo, y tal vez tenía razones para tener miedo». El silencio cayó entre ellos como una manta pesada. A lo lejos, comenzaron a escucharse los sonidos de la ciudad despertando. Tráfico tempranero, el silbido de un tren de carga, el rumor lejano de la vida continuando su curso normal,
mientras ellos procesaban una verdad que cambiaría todo. ¿Sabes por qué vine aquí realmente?, preguntó Valentina finalmente. Para vengarte. Al principio, sí, pero después quería entender. Quería saber si realmente era el demonio que doña Beatriz describía, o si había algo más en la historia. ¿Y qué encontraste? Valentina lo miró directamente a los ojos por primera vez desde la revelación. Encontré a un hombre que visita la tumba de mi madre todos los meses, que mantiene flores frescas en su lápida después de 28 años, que llora como un niño cuando cree que nadie lo ve. Ramiro se sobresaltó. ¿Sabes de eso? Fui a investigar. El dueño de la funeraria me contó sobre usted. Me dijo que era lo más triste que había visto en 40 años de trabajo. ¿Fuiste a su tumba? No me atreví. No sabía si tenía derecho. Ramiro extendió una mano temblorosa hacia ella. Tenías todo el derecho del mundo. Era tu madre. Valentina miró la mano extendida, pero no la tomó. También encontré a un patrón que explota a sus trabajadores, que los mantiene en la pobreza mientras acumula millones. La mano de Ramiro se detuvo en el aire. Es por eso que robabas. Desviaba. No robaba para mí. Cada peso que tomé fue para familias que lo necesitaban más que usted, para operaciones médicas, para medicinas, para reparar techos que se llovían. ¿Cuánto? ¿Importa? Sí, importa. Quiero saberlo. Casi 300,000 pesos en 4 meses. Ramiro asintió lentamente. ¿Y crees que eso compensa lo que les hice a esas familias? No compensa nada, pero al menos ayudó. Se quedaron en silencio otra vez. El sol comenzaba a asomar por el horizonte, pintando el cielo de colores dorados que contrastaban dramáticamente con la oscuridad emocional del momento. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó finalmente Ramiro. No lo sé, admitió Valentina. Pasé meses preparándome para odiarlo, pero no puedo odiar a un hombre que ha estado buscándome desesperadamente durante 28 años. ¿Puedes perdonarme? No sé si hay algo que perdonar. Usted no sabía que existía, pero Aurora murió por mi culpa, por mis decisiones, por el miedo que le causé. Valentina lo estudió durante largo rato. Mi madre tomó sus propias decisiones. Pudo haber hablado con usted, pudo haber tratado de entender, pero escogió huir. Tenía miedo. Sí, tenía miedo. Pero eso no significa que usted fuera realmente peligroso. Ramiro se atrevió a acercarse un poco más. ¿Cómo era? Doña Beatriz te contó cómo era Aurora, por primera vez desde el descubrimiento. Valentina sonrió ligeramente. Me decía que era obstinada como una mula, pero con el corazón más grande del mundo, que se reía de sus propios chistes aunque nadie más los encontrara graciosos, que cantaba canciones inventadas mientras cocinaba. Sí, susurró Ramiro, sonriendo también. Cantaba canciones horribles que no tenían ni ritmo ni rima. ¿Se acuerda de eso? Me acuerdo de todo, de cómo se veía cuando se despertaba, de cómo fruncía la nariz cuando probaba algo que no le gustaba, de cómo bailaba descalza en la cocina. Doña Beatriz guardó algunas de sus cosas. La foto que encontró no era la única. El corazón de Ramiro se aceleró. ¿Qué más hay? Una blusa que usaba cuando estaba embarazada, unos aretes de plata, una libreta donde escribía pensamientos. ¿Puedo verlos? Valentina dudó. Si quiere, podríamos ir juntos a visitarla. A la tumba. Ramiro asintió, incapaz de hablar. Pero primero, continuó Valentina, necesito que me prometa algo, lo que sea. Las familias que ayudé con su dinero, no quiero que las castigue. Fue mi decisión, no la de ellos. No las voy a castigar. Al contrario, voy a institucionalizar esas ayudas. Voy a crear un fondo para emergencias médicas, becas escolares, reparaciones de vivienda. Valentina lo miró con sorpresa. ¿Por qué? Porque mi hija me enseñó que ser rico no significa nada si las personas que trabajan para ti no pueden vivir con dignidad. Por primera vez en 28 años, Ramiro sintió una chispa de esperanza genuina. No había recuperado a Aurora, nunca podría hacerlo, pero había encontrado a su hija, y tal vez, con tiempo y paciencia, podría ganarse el derecho de llamarla familia. Los días siguientes al descubrimiento fueron los más extraños en la vida de ambos. Ramiro había declarado que Valentina estaba en capacitación especial para explicar su ausencia del trabajo regular, mientras en privado trataban de navegar por la realidad de ser padre e hija después de 28 años de separación.
La primera visita al cementerio había sido devastadora. Ramiro manejó su Mercedes negro por la carretera serpenteante hacia el pueblo donde reposaba Aurora, con Valentina sentada en el asiento del pasajero, ambos sumidos en un silencio cargado de anticipación y dolor. Cuando llegaron a Servicios Funerarios Esperanza, el encargado los recibió con la sorpresa pintada en el rostro. Don Ramiro, no esperaba verlo hasta el próximo mes. ¿Y quién es la joven? Es... Ramiro buscó las palabras correctas. Es alguien muy importante. Alguien que también quería conocer la tumba de Aurora. El cementerio era pequeño y silencioso, rodeado de cipreses que se mecían suavemente con la brisa. La tumba de Aurora Delgado estaba en una esquina tranquila, bajo la sombra de un árbol de bugambilias que derramaba pétalos morados sobre la lápida de mármol blanco. Valentina leyó la inscripción. Aurora Delgado, 1970-1996. Amada y nunca olvidada. Usted puso eso. No era una pregunta. Sí, admitió Ramiro, arrodillándose para cambiar las flores marchitas por unas frescas. Cuando finalmente encontré la tumba, hace 5 años, estaba abandonada, sin flores, sin cuidado. No podía soportarlo. Valentina se acercó lentamente a la lápida, tocándola con dedos temblorosos. «Hola, mamá», susurró. «Lamento haber tardado tanto en venir». Ramiro se apartó, dándole espacio para su momento privado. Desde la distancia, la observó hablándole a la tumba en voz baja, contándole sobre su vida, sobre doña Beatriz, sobre cómo había llegado hasta ahí. Cuando finalmente se acercó, encontró a Valentina llorando silenciosamente. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», le preguntó a Ramiro. «Que nunca pude preguntarle por usted, nunca pude escuchar su versión de la historia. ¿Qué te habría gustado preguntarle? Si realmente lo amó, si fue feliz cuando estuvieron juntos, si alguna vez se imaginó cómo sería nuestra vida como familia». Ramiro se arrodilló junto a ella frente a la tumba. «Yo puedo responder a eso», dijo suavemente. «Sí, me amó. Fui el hombre más feliz del mundo durante los meses que estuvimos juntos. Y sí, hablábamos del bebé constantemente. Escogimos nombres. Planeamos cómo sería su cuarto. Soñamos con enseñarle a manejar cuando fuera grande. ¿Qué nombres escogieron? Si era niño, Diego, como mi abuelo. Si era niña». Ramiro sonrió tristemente. Si era niña, quería llamarla Esperanza. Decía que nuestro bebé sería nuestra esperanza de un futuro mejor. Valentina se llevó una mano al pecho. «Esperanza. Me habría gustado llamarme Esperanza. Para mí, siempre serás mi esperanza, sin importar cómo te llames». Permanecieron en silencio varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Valentina habló. «Cuénteme más sobre ella, sobre cómo se conocieron, cómo era cuando estaban juntos». Durante la siguiente hora, sentados en el pasto junto a la tumba de Aurora, Ramiro le contó a su hija todo lo que recordaba sobre el amor de su vida, cómo se habían conocido en esa gasolinera cuando ella tuvo problemas con su carro, cómo él se había enamorado de su risa antes que de cualquier otra cosa, cómo ella lo hacía sentir como si pudiera conquistar el mundo. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo empezaron los problemas? Ramiro suspiró profundamente. «Cuando supe que estaba embarazada, me volví loco de felicidad, pero también de preocupación. Quería darles la mejor vida posible. Quería que nunca les faltara nada. Así que acepté trabajos más peligrosos, que pagaban mejor. Los trabajos ilegales. Sí, pero nunca le dije nada porque no quería preocuparla. Creía que la estaba protegiendo manteniéndola alejada de esa parte de mi vida. Pero se enteró. Debió haberse enterado de alguna manera. Y en lugar de confrontarme, en lugar de darme la oportunidad de explicar, se asustó tanto que decidió huir. Valentina tocó la lápida de Aurora. «¿Cree que hizo bien en huir?» «No lo sé», admitió Ramiro. «Entiendo por qué tuvo miedo. En esa época, yo estaba mezclado con gente peligrosa. Tal vez pensó que si me quedaba con ese tipo de vida, su bebé no estaría seguro. ¿Habría dejado esos trabajos si ella se lo hubiera pedido? En un segundo, sin pensarlo, pero nunca me dio esa oportunidad. De regreso a la ciudad, el silencio en el carro fue diferente, menos tenso, más reflexivo. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó finalmente Valentina. «¿Con la empresa? ¿Con los empleados?
¿Conmigo? ¿Qué quieres que pase? No lo sé. Hace una semana tenía mi vida clara. Vengarme de usted y después desaparecer. Ahora todo es diferente. ¿Quisieras que intentáramos conocernos? ¿Como padre e hija? Valentina lo miró de reojo. ¿Cómo haríamos eso? No puedo simplemente aparecer como su hija perdida. La gente haría demasiadas preguntas. Podríamos decir que eres mi sobrina, la hija de un hermano que murió. Eso explicaría el parecido físico y me daría razones para ayudarte con tu carrera. Su hermano, tenía un hermano menor, murió en un accidente hace 10 años. La gente lo recordaría. Valentina consideró la propuesta. ¿Y qué pasa con el dinero que desvié? ¿Qué pasa con él? ¿No me va a denunciar? Ramiro la miró con sorpresa genuina. Denunciar a mi propia hija por tratar de ayudar a familias necesitadas, con dinero que yo les debía haber dado desde hace años. No está enojado. Estoy avergonzado, admitió Ramiro. Mi propia hija tuvo que robarme para hacer lo que yo debería haber hecho desde el principio. Cuidar a la gente que trabaja para mí, esa noche, en la mansión de Ramiro. Cenaron juntos por primera vez. La casa era enorme y lujosa, pero se sentía vacía, como un museo en el que alguien viviera por error. ¿Siempre ha vivido solo aquí?, preguntó Valentina, mirando los techos altos y los muebles caros que parecían no haber sido usados nunca. Desde que compré la casa, hace 15 años, pensé que algún día tendría una familia para llenarla. Cuando me di cuenta de que eso no iba a pasar, ya era demasiado tarde para cambiarme a algo más pequeño. Debe ser muy solitario. Lo era, hasta ahora. Durante la cena, Ramiro le contó sobre los cambios que planeaba hacer en la empresa. Un fondo de emergencia para empleados, mejores salarios, seguro médico completo, becas para los hijos de los trabajadores. ¿Por qué nunca hizo eso antes?, preguntó Valentina. Porque me volví duro después de perder a Aurora. Pensaba que si no me importaba nada ni nadie, no podría volver a sentir ese dolor. Pero tú me enseñaste que el dolor no se evita siendo cruel, solo se multiplica. No soy yo quien le enseñó eso. Fueron las familias que ayudé. Checo, Raúl, Martín, todos ellos. Sí, pero fuiste tú quien me obligó a verlos. Sin saberlo, fuiste tú quien me mostró que tenía empleados, no solo trabajadores. Después de cenar, Ramiro le mostró la habitación que había preparado para ella. No tienes que quedarte aquí si no quieres, le dijo. Puedes seguir en el hotel o buscar tu propio departamento. Pero si quieres intentar conocernos como familia, esta casa tiene espacio suficiente para los dos. Valentina miró la habitación espaciosa, con ventanas que daban al jardín y muebles que olían a nuevo. ¿Compró estos muebles hoy, esta tarde, mientras tú arreglabas tus cosas en el hotel? ¿Por qué? Porque quería que tuvieras un espacio que fuera solo tuyo, un lugar donde pudieras decidir si quieres ser mi hija o no, sin presión. Valentina se sentó en la cama y miró a su alrededor. Esto va a ser muy raro. Sí, va a ser raro, pero también podría ser. Bueno, ¿cree que podemos hacerlo después de todo lo que ha pasado? Ramiro se sentó en una silla frente a ella. No lo sé, pero me gustaría intentarlo. Si tú quieres. Valentina asintió lentamente. Sí, yo también quiero intentarlo. Por primera vez en 28 años. Ramiro se fue a dormir sabiendo que no estaba solo en su casa vacía. Y por primera vez en su vida, Valentina se durmió sabiendo que tenía un padre que la estaba buscando, no uno del que tenía que huir. 6 meses habían pasado desde aquella madrugada lluviosa que cambió sus vidas para siempre. Valentina se había mudado oficialmente a la mansión de Ramiro, pero construir una relación padre-hija después de 28 años de separación había resultado ser más complicado de lo que ambos esperaban. Había días buenos, cuando desayunaban juntos, y él le contaba historias sobre Aurora que la hacían reír hasta las lágrimas. Había días difíciles, cuando la desconfianza mutua resurgía como una herida mal cicatrizada, y había días imposibles, cuando el peso de todo lo que habían perdido se volvía insoportable. «Buenos días, Vale», le dijo Ramiro esa mañana de octubre, encontrándola ya vestida para el trabajo en la cocina. «Buenos días, papá», respondió ella, y aunque ya habían ensayado esa palabra cientos de veces, todavía sonaba extraña en su boca. Ramiro sonrió. Cada vez que ella lo llamaba papá, sentía una mezcla de felicidad y dolor que no sabía cómo describir. Los cambios en Transportes Santander
habían sido dramáticos. Ramiro había cumplido todas sus promesas: mejores salarios, seguro médico completo, el fondo de emergencias que había comenzado Valentina de manera clandestina, ahora era oficial y había ayudado a docenas de familias. Los empleados, que antes lo temían, ahora lo respetaban genuinamente. Valentina había sido promovida oficialmente a supervisora de operaciones, y aunque algunos empleados sospechaban que había algo especial en su relación con el patrón, nadie cuestionaba su capacidad para el trabajo. ¿Ya está listo el reporte de la reunión con los distribuidores de Guadalajara?, le preguntó Ramiro mientras revisaba unos documentos. En su escritorio, junto con las proyecciones de expansión que pidió, trabajar juntos había sido otro desafío. Ramiro trataba de no mostrar favoritismo, pero era imposible no sentir orgullo cada vez que Valentina demostraba su inteligencia natural para los negocios. Ella había heredado su capacidad para los números y su instinto para leer a las personas, pero tenía algo que a él le había faltado durante años: compasión. «Oye, papá», dijo Valentina, y su tono se volvió más serio. «Checo me pidió que hablara contigo sobre algo. ¿Qué pasa? Su hijo necesita otra cirugía. Los doctores dicen que es la última, pero cuesta 150,000 pesos. Ramiro ni siquiera dudó. Que hable con Rodríguez. Le voy a autorizar el dinero completo, no un préstamo. ¿Estás seguro? Vale. Ese niño está vivo gracias a la operación anterior que tú ayudaste a pagar con mi propio dinero robado. Lo mínimo que puedo hacer es terminar lo que empezaste». Valentina sonrió. Esos momentos, cuando veía la bondad natural que había estado escondida bajo años de amargura, la hacían sentir esperanza sobre su futuro como familia. «Tengo que ir a supervisar la carga para Monterrey. ¿Nos vemos en la tarde?» «Sí. Y recuerda que hoy cenamos con el licenciado Herrera para hablar del contrato con la maquiladora nueva. No se me olvida». Valentina se dirigió hacia la puerta, pero Ramiro la detuvo. «Vale. Sí. Ten cuidado en la carretera. El pronóstico dice que va a llover fuerte esta tarde». Era una preocupación que jamás había expresado por ningún empleado, pero que ahora sentía cada vez que su hija salía en uno de los tráileres. El miedo de perderla otra vez lo atormentaba constantemente. «Siempre tengo cuidado, papá. No te preocupes». La tarde llegó con nubes negras que prometían tormenta. Ramiro estaba en su oficina, revisando contratos, cuando su secretaria lo llamó por el intercomunicador. «Patrón, hay reportes de un accidente en la carretera a Monterrey. Varios vehículos involucrados, incluyendo al menos un tráiler». El corazón de Ramiro se detuvo. «¿Qué tráiler?» «No lo sabemos aún, patrón. Los reportes están muy confusos». Ramiro se levantó de un salto, agarró las llaves de su Mercedes y salió corriendo hacia el estacionamiento. Si algo le pasaba a Valentina, si la perdía ahora que finalmente la había encontrado, manejó como loco bajo la lluvia torrencial, llamando una y otra vez al radio de Valentina sin obtener respuesta. La carretera estaba parcialmente bloqueada por el accidente, y tuvo que abandonar el carro y caminar los últimos 500 metros entre ambulancias y patrullas. El escenario era caótico. 3 autos particulares habían colisionado en cadena, y un tráiler había terminado volcado en la cuneta para evitar impactarlos. «¡Valentina!», gritó Ramiro, corriendo hacia el tráiler volcado. «Papá, aquí estoy». La voz de Valentina venía del otro lado del accidente. Ramiro corrió hacia el sonido y la encontró ayudando a sacar a una mujer herida de uno de los autos destruidos. «Gracias a Dios estás bien». La abrazó con fuerza, sin importarle que estuvieran empapados y rodeados de gente. «Estoy bien, pero esta señora tiene una herida en la pierna. Hay que llevarla al hospital». Durante la siguiente hora, padre e hija trabajaron juntos organizando el rescate. Ramiro usó sus contactos para conseguir ambulancias adicionales, mientras Valentina dirigía el tráfico y consolaba a los heridos. Era la primera vez que enfrentaban una crisis juntos, y descubrieron que formaban un equipo natural. «¿El tráiler es pérdida total?», preguntó Ramiro cuando finalmente llegaron los servicios de grúa. «Probablemente, pero eso no importa. Lo importante es que nadie murió», respondió Valentina. «Cuando vi que los autos iban a chocar, solo tuve tiempo de voltear el tráiler hacia la cuneta. Fue instinto. Fue valentía. Tu madre habría estado orgullosa». Esa noche, de regreso en casa, cenaron en silencio.
El accidente les había recordado lo frágil que era la vida, lo fácil que era perder a alguien en un segundo. ¿En qué piensas?, preguntó finalmente Ramiro. En lo raro que es esto, admitió Valentina. Hace un año, si hubiera visto un accidente en la carretera, habría ayudado, pero después me habría ido a mi casa y habría estado sola. Hoy, tenía a alguien que se preocupaba tanto por mí que manejó bajo la tormenta para asegurarse de que estuviera bien. Siempre voy a preocuparme por ti, aunque te vayas al otro lado del mundo. No me voy a ir al otro lado del mundo, papá. Pero, ¿qué pasa si algún día quiero hacer mi propia vida? Casarme, tener hijos. ¿Vas a poder dejarlo ir? Ramiro consideró la pregunta seriamente. No va a ser fácil. Durante 28 años viví con la idea de que no tenía familia. Ahora que te encontré, la idea de compartirte con alguien más me da pánico. Pero ¿podrías hacerlo? Si me hace feliz, si te hace feliz lo intentaría. Pero ese hombre va a tener que ganarse mi respeto primero. Valentina se rió. ¿Vas a ser de esos papás sobreprotectores que interrogan a los novios? Voy a ser peor que eso. Voy a investigar sus antecedentes, sus finanzas, y probablemente contrate detectives privados. Papá, ¿qué? Tengo los recursos. ¿Por qué no usarlos? Ambos se echaron a reír, y por primera vez en meses, la risa sonó completamente natural. ¿Sabes qué?, dijo Valentina, levantándose para servirse más agua. Creo que finalmente estamos empezando a sentirnos como familia. ¿De verdad? Sí. Hoy, cuando me abrazaste en la carretera, no fue incómodo. Fue papá abrazando a su hija después de un susto. Ramiro sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Y sabes qué más?, continuó Valentina. Creo que mamá estaría contenta de vernos así, esa noche, antes de irse a dormir. Ambos hicieron algo que ya se había convertido en tradición. Se pararon frente a la fotografía de Aurora que ahora tenían enmarcada en la sala, y le contaron sobre su día. Hoy tu hija me salvó de volverme loco de preocupación, le dijo Ramiro a la imagen. Y me recordó que la familia significa estar ahí el uno para el otro, pase lo que pase. Y hoy mi papá me recordó que no estoy sola en el mundo, añadió Valentina, que tengo a alguien que me ama tanto que está dispuesto a cambiar toda su vida para que yo sea feliz. Afuera, la tormenta había pasado, y las estrellas comenzaban a aparecer entre las nubes que se dispersaban. En las instalaciones de Transportes Santander, los camiones se preparaban para las rutas matutinas, llevando no solo mercancía, sino también la esperanza de que las familias que dependían de ellos tendrían un futuro mejor. El emperador de las carreteras había encontrado finalmente su verdadero reino, una familia que había estado perdida durante 28 años, pero que ahora estaba completa. No era el final perfecto que habían soñado, pero era su final, construido sobre la verdad, el perdón y la posibilidad de un amor que trasciende el tiempo y las circunstancias. En la fotografía, Aurora sonreía como si supiera que su mayor deseo finalmente se había cumplido. Su hija y el hombre que amó habían encontrado el camino de regreso el uno al otro,